Uno por uno a todos ellos les han dado un tiempo y a Waldo para esta presentación. Les digo, nada es fortuito porque tanto en las presentaciones como en las exposiciones temporales y permanentes, en el LUN tenemos una finalidad pedagógica de plantear algunos problemas. Y me permito recordar una presentación de un libro de hace 5 meses aproximadamente, que lo escribió Jorge Locio y Mariana Cruz a propósito de la COVID. Y el título era ¿Qué hicimos mal? Y nos reunimos junto con la Academia de Ciencias para tratar de entender con médicos y científicos y politólogos qué se había hecho mal. Ahora traigo a la memoria este libro, Waldo, porque ahora el libro se podría decir que es lo contrario. Para este periodo del 93 al 21, ¿qué hicimos bien? Pero no digo nada más. Entonces, contento de que ustedes estén aquí presentes y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias Manuel, director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, por acoger la presentación de este libro que Manuel nos ha picado, en el buen sentido de la palabra, por preguntarnos si podríamos responder a la pregunta ¿qué hicimos bien? Este es un libro preparado por uno de los más importantes macroeconomistas con quien tengo el privilegio de compartir casa de estudios. De hecho, nuestras oficinas quedan cerca y nos vemos porque él también es hincha de tomar té, así como yo, y podemos conversar y disfrutar de lo que es un entorno académico. Pero el profesor Waldo Mendoza no restringe lo académico a publicar papers, sino artículos para revistas indizadas que ahora nos dan los puntos para seguir ascendiendo en nuestra carrera profesional, sino que también tiene responsabilidades en la administración pública, en la actualidad miembro del Consejo Fiscal y hasta hace muy poco miembro del Consejo Directivo de SUNEDU, elegido en concurso público. El profesor Mendoza es además un ejemplo de vida de lo que muchos aspiramos, de vivir en provincias, reivindicar el quechua, de cuando en cuando dice que algo está bien en mí por tener una abuela ayacuchana, haber hecho el pregrado en la Universidad de Huamanga y la maestría y el doctorado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, luego de haber pasado por el curso de extensión universitaria del Banco Central. Eso le ha permitido, junto con sus propias habilidades, publicar un conjunto de documentos de trabajo solo y en compañía de otros colegas, ganar muchísimos concursos de proyectos de investigación, preparar uno de los pocos textos de macroeconomía adaptado a la realidad peruana y últimamente participar en debates de temas que nos presionan a todos, como el tema de la Constitución Política del Perú. Y ese es el texto que vamos a presentar el día de hoy. Para tratar de hacer el evento un poco más fluido, voy a presentar ahora a quienes van a comentar. Y ayer leí el Twitter de Waldo invitándonos a todos a esta presentación, a este evento, y me decía qué privilegio poder contar con comentarios de
personas que han tenido la responsabilidad más alta en la administración pública. Tenemos aquí a Violeta Bermúdez, que ha sido primera ministra del gobierno de transición, liderado por el presidente Sagasti, en un momento muy crítico para todos nosotros. Violeta es abogada de San Marcos y hoy docente en la Católica, trabajando mucho en temas de género y con una experiencia de administración pública envidiable. Tenemos también a Alonso Segura. Alonso es economista de la Universidad Católica y tiene una maestría en Pensilvania. Ahora es director de la carrera de Finanzas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido ministro de Economía durante el gobierno de Ollanta Humala. Y también tenemos a Pedro Franque, economista de la Católica, y yo recuerdo con cariño que mi compañerito de carpeta para todo fin práctico, llevamos muchos cursos juntos. Pedro también es magíster y doctor de nuestra casa de estudios. ¿Qué nos pide el LUM esta noche? Me pide que modere esta discusión. Yo sé que eso va a ser facilísimo, porque todos nos conocemos, y más allá de que nos conocemos, tenemos muchísimo respeto por el tiempo de todos, y nos han sugerido tener 3 rondas. Una primera ronda de 10 minutos cada una, donde va a comenzar Waldo, y acá les pido por favor que me dejen llamarlos a todos por su nombre y no doctora Bermúdez, doctor Mendoza, sino Waldo, Violeta, Alonso y Pedro. Waldo va a comenzar con 10 minutos, seguido de una ronda de comentarios de 10 minutos cada uno de los panelistas. Luego vamos a ir a una segunda ronda de 4 minutos cada uno y al final una despedida de 2 minutos. Vamos a ver cómo es que logramos hacer una noche vívida e interesante para todos y cada uno de nosotros. Waldo, por favor, 10 minutos. Linda presentación, Roxana, muchísimas gracias. Manuel, mi gran amigo, muy agradecido por la invitación y el privilegio de estar acá con grandes amigos y colegas, así que muy contento. Y agradecer a la Universidad Católica y al CIES, quienes propiciaron la publicación de esta investigación. Voy a intentar persuadirlos y ojalá persuadir a mis colegas de dos temas básicamente. Uno, no subestimemos al crecimiento económico. A veces decimos, la economía crece, pero estamos hasta las patas, ¿no? Eso es matemáticamente imposible. Y dos, intentar persuadirlos de que el capítulo económico de la Constitución peruana ha contribuido de manera importante al crecimiento económico. El crecimiento económico, evidentemente, genera más empleo, genera más ingresos, eso contribuye al bienestar, pero hay otra parte del crecimiento a la que se subestima. El crecimiento es la fábrica de recursos para el Estado. Sin crecimiento económico el Estado no tiene recursos. Sin crecimiento económico casi nada se puede hacer. Con crecimiento muchas cosas se pueden hacer. Una idea cuantitativa de lo que estoy mencionando. Hace unas 3 décadas, un poquito más, el PIB per cápita de los peruanos era $1.300 por cabeza. En promedio, los peruanos teníamos $1.300. Eso se ha transformado a $6.800 en el año 2021. O sea que nuestro nivel de vida promedio se ha más o menos quintuplicado en 3 décadas.
Eso es imposible verlo en la historia del Perú. Podemos retroceder hasta donde quieran, no van a encontrar un periodo de esas dimensiones. Y tampoco es fácil ver en el mundo un avance como este. Así que no hay que subestimar eso. Pero más importante que eso, decía que el crecimiento económico es la fábrica de recursos para el sector público. Cuando la economía crece, hay más empresas, o las utilidades de estas empresas aumentan, pagan más impuesto a la renta, por lo tanto la recaudación aumenta. Cuando hay crecimiento económico, hay más trabajadores, eventualmente tienen más salarios, pagan también más impuesto a la renta. Y cuando hay más trabajadores y más empresarios, consumen, pagan su selectivo al consumo, pagan IGB. Entonces, cuando la economía crece, la recaudación crece. Insisto, el crecimiento económico es la fábrica de recursos para el Estado. Una idea de la magnitud de esta fábrica de recursos para el Estado. Los ingresos que recauda el gobierno, los ingresos de todo el gobierno per cápita en 1990 era de $161 por cabeza. La recaudación total global, si lo dividíamos entre todos, daba $161 por cabeza. En el 2021 esos 161 se convirtieron en 1.433. Los recursos que tiene el Estado por peruano se han multiplicado por 9. Y con eso es que se pueden hacer carreteras, caminos juntos, Cunamás, Jaliguarma y todo lo que se nos ocurra. Por eso que el crecimiento económico contribuye dando recursos al Estado y el Estado puede hacer todo lo que debe hacer. Ahora, ¿y de qué depende el crecimiento? En el libro hay una larga explicación, pero resumiendo, el crecimiento económico de un país pequeño y abierto como el Perú depende básicamente de 3 condiciones, requisitos. En primer lugar, el modelo de crecimiento económico. Más Estado, mucho Estado, economía abierta, economía cerrada, un montón de empresas estatales, pocas empresas, a eso le llamamos modelo de crecimiento económico. Además, depende de la calidad de la gestión pública. ¿Quién es el ministro de Economía? ¿Quién es el presidente del Banco Central? ¿Quién es el ministro de Educación? ¿Quién es el presidente de la República? Y de todo eso. Y depende también un poquito de la suerte, de las condiciones internacionales. Para un país pequeño y abierto como el Perú, las condiciones internacionales son exógenas, pero nos ayudan a avanzar o a retroceder. El argumento principal del libro es que la Constitución económica, en los capítulos correspondientes, han contribuido a que el Perú tenga un modelo de crecimiento razonablemente bueno, muy amigable con la inversión privada. Eso nos ha ayudado a avanzar. Los capítulos 60, 62 especialmente son muy buenos para la inversión privada. Además, la Constitución le ha permitido al Banco Central de Reserva y al Ministerio de Economía y Finanzas hacer políticas macroeconómicas sensatas. Les ha hecho la vida más fácil. Hace 30 años era muy complicado ser presidente del Banco Central de Reserva, porque el presidente del Banco Central dependía del presidente de la República. En esas condiciones es difícil manejar el país. Y procuro en el libro sustentar esta hipótesis de que la Constitución contribuye al crecimiento de manera analítica, analizando los distintos artículos, de manera descriptiva, con estadísticas que nos comparan con América Latina. Somos claramente en las últimas 3 décadas décimo superior en cualquier indicador macroeconómico que elijan. Y hacemos también, junto con mis colaboradores, un ejercicio de contrafactual, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con el Perú si no hubiera habido Constitución? Encontramos con cierta claridad que nos hubiera ido mucho peor. Gracias, Rosada. Muchas gracias, Waldo. Bien, Pedro, vamos. Si quieren.
A ver, sí, soy de aquí. Okay. Buenas noches, muchas gracias al doctor Manuel Burga. Creo que es bien importante que en lugar de la memoria haya reabierto. Creo que fue bastante penoso, lamentable, indicativo también de la situación política del Perú, que buscando un pretexto estúpido, absurdo, ¿no?, se haya cerrado por un punto de vista absolutamente sectario de una autoridad de la alcaldía, digamos, ¿no? Realmente le buscó 5 pies al gato para cerrar el lugar porque su jefe, el alcalde de Lima, no le gustaba, ¿no? Creo que el que podamos mantener este espacio como un espacio de memoria histórica y de reflexión es bien importante, y creo que pensar en la Constitución es efectivamente una de estas reflexiones profundas que requiere el país, y bueno, la Constitución del 93 es parte, pues, efectivamente de una reflexión histórica, de una memoria importante, ¿no? Quiero agradecer en particular a Waldo, que tuvo la iniciativa de compartirme un borrador del libro. Yo le hice algunos comentarios y creo que todavía hace falta una discusión más académica respecto a la metodología. Yo mantengo ahí algunos puntos que tengo algunas dudas sobre la robustez de este método del control sintético aplicado, pero creo que este no es el lugar como para desarrollarlo, ¿no? Y creo que quiero plantear 2 temas, ¿no? Creo que es totalmente correcto decir que el crecimiento económico es muy importante. Creo que también es válido e importante decir no lo es todo, no es suficiente. Y creo que hay varios elementos del modelo económico, de la situación económica, que influyen en otros factores que son importantes para cualquier país, digamos, ¿no? Y entonces yo aquí creo que el tema esencial que quisiera discutir, me parece, es la interacción entre la política y la economía. Y creo que en la propuesta de Waldo es como la política, la Constitución, ha afectado a la economía positivamente, ¿no? Y es un punto que luego podemos discutir un poquito más. Pero yo quisiera detenerme un poco en este otro tema, que es, bueno, hay una serie de otros elementos de la vida nacional que no nos parecen haber ido tan bien, sobre todo en los últimos años, ¿no? Digamos, es como esta idea de, nos fue muy bien en los últimos 30 años. Sí, pero hemos tenido 300.000 muertos por el COVID. En realidad, para ser más exacto, porque he revisado las cifras en las estimaciones de la OMS, 295.000 muertos, decimos muertos, hasta el final de 2021 nada más, que es la última estimación que hay de exceso de mortalidad publicada internacionalmente. Y la cifra parece alto, pero digamos en este tema del 10º superior, es como el Perú es el primero en el mundo en exceso de muertos, el primero en el mundo. Y es como, y es primero en el mundo por un poquito, digamos, estamos nariz con el que nos sigue. En realidad, si nos comparamos, si pensáramos, y si el Perú hubiera tenido una mortalidad promedio en Latinoamérica, ¿qué hubiera pasado? 250.000 muertos menos. Si hubiéramos tenido el promedio de Latinoamérica, 250.000 muertos menos. Y Latinoamérica no es la región del mundo con menos mortalidad por COVID. Está entre las regiones del mundo con mayor mortalidad por COVID. O sea, el desastre sanitario del COVID es una cosa tremenda. Y uno puede pensar, bueno, pero es un tema de salud pública. Y justamente parte de mi punto aquí, o de lo que yo sustento aquí, es, entiendo perfectamente que el crecimiento económico ha ayudado a los recursos, pero creo que parte de los problemas que tiene el Perú es una baja presión tributaria, un porcentaje bajo del PBI se dedica a la salud. La Organización Panamericana de la Salud dice que debería ser 6%, tenemos 3.5% del PBI, y digamos, uno ve las cifras y médicos por habitante, Perú, en el 10º, ¿no? Comparado con todos los países de América Latina, más bajo, ¿no? Con los similares a nosotros, ¿no? Camas por habitante, de los más bajos. UCI por habitante, de los contra más bajos. Sin duda hay un montón de otros elementos, como dice Waldo, la gestión pública tiene mucho que ver. Sin duda la suerte tiene algo que ver y otros factores. Yo he hecho un trabajo así de estos estadísticos econométricos donde parece haber bastante evidencia de que la altura, encima de los 2.500, 3.000 metros, da menos COVID. Pero el dato nacional es tremendo, ¿no? Pero lo que hoy me preocupa, ¿no? O pienso yo del Perú hoy, ¿no? Lo que pregunto del Perú de hoy a partir de esta investigación y esta discusión es, me parece que el Perú tiene hoy un serio problema de gobernabilidad democrática,
Creo que este es el principal problema del Perú de hoy. Estuve pensando y se me ocurrió, pensé este dato, ¿no? Alonso Segura era ministro de Economía hace 7 años. Desde esa época acá han pasado 7 presidentes. 7 presidentes. No estoy hablando de ministro de salud, no sé cuántos habrán sido, 15, no estoy muy seguro, ¿no? Una cantidad de economía, 11. Entonces, digamos, y honestamente, como, disculpen, la popularidad del Congreso, ¿cuánta gente respalda el Congreso? 8%. Alguna congresista ha dicho, no es normal que los congresos tengan baja popularidad. Es verdad, pero 8% no es normal, ¿no? Y la popularidad de la presidenta es 12%, 13%. Tampoco es normal. No tiene 6 meses en el cargo, ¿no? Y su popularidad es 13%. O sea, tenemos un serio problema de gobernabilidad democrática. Y yo aquí tengo un punto, y esto es, ¿a qué viene esto, no? En esta discusión sobre crecimiento económico. Y mi punto aquí es, lo que yo quiero sustentar es que no es independiente. No es cierto tampoco de que todo está determinado por la economía. Sin duda hay una serie de problemas, me parece yo, en el régimen político de la Constitución, ¿correcto? Para decirlo así, ¿no? En la relación entre poderes, en los problemas que tenemos en el Poder Judicial frente al tema de la corrupción, que sin duda son sustanciales, digamos, importantes en el tema de gobernabilidad democrática, ¿no? Pero algunos politólogos importantes en el mundo dicen, miren, uno que está analizando este problema de gobernabilidad democrática hoy lo tiene más o menos toda América Latina, ¿no? Y lo que parece estar sucediendo en América Latina en los últimos años es que siempre gana la oposición. Entonces los países van de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Profesor Efraín González de Olarte dijo hace 25 años que el Perú tenía un péndulo, que la política va de un lado a otro, y lo que pasa ahora es que el péndulo va como acelerado, ¿no? Y así pues es muy difícil tener una visión de progreso. Yo por lo menos estoy preocupado, honestamente preocupado por mi país. Y lo que yo quiero plantear aquí, en realidad es algo que aprendí de un profesor, maestro mío, nuestro, Adolfo Figueroa, que decía, bueno, hay un tema de desigualdad y la gente tiene una cierta tolerancia a la desigualdad. Hay un famoso economista, Okun, que dice, bueno, el capitalismo tiene esta contradicción particular, este equilibrio difícil. Nos dice que todos somos iguales, pero la economía nos genera a todos desiguales. Y bueno, así es el sistema en el que vivimos. Pero la idea que tenía Adolfo Figueroa es, pero esto tiene un límite. Cuando la desigualdad es muy grande, la gente se rebela, ¿no? La gente protesta. De diversas formas. Cómo esto se desordena en el mundo parece tener diversas formas. En América Latina, en muchos sitios hoy, el problema muy serio es inseguridad ciudadana. En Ecuador está explotando ese problema. En El Salvador, finalmente, ha devenido un gobierno autoritario frente al problema de inseguridad ciudadana, porque cuando el problema de inseguridad ciudadana vuela por los aires, una de las respuestas lamentablemente típicas de los países es el autoritarismo, ¿no? Suele ser, hay esas tendencias lamentablemente, ¿no? Y entonces aquí hay un tema, ¿no? Para mí, un tema importante, ¿no? Hay una alta desigualdad en el Perú y el crecimiento económico no lo ha resuelto, digamos, ¿no? Hay diversos temas sobre cómo se estima la desigualdad y los interesados, hay un reciente paper internacional para 10 países de Latinoamérica haciendo una nueva medición que indica que el Gini en el Perú sería 0,70, un buen estudio, pero digamos, hay una alta desigualdad. Parece haber otros problemas, ¿no? Hay una alta desigualdad entre grupos étnicos o hacia grupos originarios. Parece haber una alta desigualdad regional, ¿no? Uno dice, es verdad que, ¿no?, el crecimiento económico aporta mucho, pero también es verdad que la anemia en Lima es como 10% y en Puno es como 40%. Casi la mitad de los niños de Puno, 40 y tantos %, casi la mitad de los niños de Puno sufren anemia. Y uno dice, ¿y esto no tiene nada que ver con que la gente en Puno esté tan descontenta con el gobierno? Seguro que hay muchas otras razones, ¿eh? Yo soy consciente y soy claro de que el tema político es complejo. No simplifico que simplemente sea directo y que tan solo la desigualdad es la explicación. Pero sí creo que tiene que ser parte de la explicación y tiene que ser parte de la solución.
Entonces yo creo que aquí hay un parte del tema aquí que tenemos que discutir, y bueno, creo que seguiremos discutiendo en adelante sobre este tema y sobre el libro mismo con más detalle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Además, tiempo preciso. Sí, hay desigualdades en nuestra patria, en el mundo, pero el tiempo para cada uno es el mismo. Violeta, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer también al doctor Manuel Burga por la invitación a estar esta noche aquí, en este lugar tan especial, el lugar de la memoria. La última vez que tuve la oportunidad de estar fue precisamente con una muestra que nos presentaba con sumo realismo, pero también crudeza, lo que había significado la pandemia hasta julio del 2021. Y le agradezco también por la apertura en aquel entonces de abrir el lugar de la memoria para que podamos compartir no solamente qué había pasado, sino también cómo estábamos en ese momento enfrentando este terrible desafío que nos afectó a toda la humanidad. Yo quería también felicitar obviamente a mi querido amigo Waldo, a quien conocí en el ejercicio del cargo de ministro y con quien tuvimos el gran desafío también de participar en un gobierno en un periodo de crisis, en un periodo de emergencia sanitaria y bueno, retomando las palabras de Pedro, de una situación política absolutamente crítica que ya se ha convertido en la regla y no la excepción, y eso es lo más preocupante. Pero refiriéndome al libro que se presenta esta noche nuevamente, porque entiendo, Waldo, y te felicito sinceramente que hagas de este material una herramienta para el debate, una herramienta para el intercambio de ideas. Este libro en realidad me parece un gran desafío porque Waldo, como es de manera clara, nos quiere demostrar cuáles son las virtudes del capítulo económico de la Constitución de 1993. Una Constitución que es querida por unos, amada por pocos y odiada por muchos también. Entonces creo que hay un contexto político de esa Constitución del 93 que debe formar parte de esas reflexiones y me parece importante que en momentos en que recurrentemente se quiera debatir en torno a reformas constitucionales, nadie sabe qué reformas, Waldo levante el tema y relacione el texto constitucional, en concreto el capítulo de la Constitución conocida como Constitución Económica, y nos plantee el impacto que han tenido estas normas constitucionales en el crecimiento económico de los últimos años en nuestro país. En concreto, él nos presenta la vinculación del texto constitucional con el positivo desempeño macroeconómico del país, según sus afirmaciones o las conclusiones a las que arriba el estudio. Otro aspecto que quisiera destacar es que este trabajo va más allá del tradicional análisis jurídico de la Constitución, y eso me parece también un gran aporte, más allá de las conclusiones a las que pueda arriba el autor. Creo que es importante reconocer que en general no hacemos análisis constitucional conectándolo o vinculándolo con resultados en concretos en determinados campos, como en el campo económico, y aquí sí creo que también vale la pena pensar en que estudios como este nos ayudan a relacionar las diversas áreas, por ejemplo, del derecho, de la economía, para poder hacer un balance de una norma que debería ser conocida por cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Muchas personas hablamos de la Constitución y muy pocas la hemos leído en su conjunto, ¿no? En el libro que se presenta esta noche vamos a referirnos básicamente al capítulo económico de la Constitución o a las normas constitucionales vinculadas a los temas económicos. Pero también
quisiera referirme en este primer comentario a algo que Waldo ya nos adelantó, ¿no? Y por tanto yo ya no voy a hacer spoiler. Waldo nos ha adelantado que la conclusión central de su estudio es que no es una buena idea cambiar el modelo económico de la Constitución porque ha contribuido de manera positiva al crecimiento o al desempeño macroeconómico. Y para llegar a esta conclusión, y esto me parece bastante relevante, Waldo, como es él, un docente, presenta sus ideas de manera muy esquemática, muy ordenada, nos va conduciendo a poder comprender lo que él nos plantea, desarrollando en su segundo capítulo un análisis de la Constitución. Un reto para un economista me parece que es bastante interesante porque en realidad las aproximaciones a los análisis constitucionales por lo general la hacen las personas que estamos involucrados en el mundo jurídico. Pero Waldo es una persona de retos, es una persona de desafíos, así que cuando vi su trabajo no me extrañó que él se animara a hacer una mirada económica del texto constitucional. En el último capítulo, él donde desarrolla precisamente ya las evidencias que lo conducen a la conclusión que hemos mencionado, entre otras, Waldo señala, sin embargo, que no es buena idea cambiar los artículos que tenemos hoy, pero sí plantea un par de ideas nuevas, ¿no? Y nos dice, en otras palabras, o sea, no es que sea reacio a una modificatoria de la Constitución, y eso es bueno, porque las constituciones en general tienden a ser textos vivos que pueden ir siendo ajustados. De hecho, la Constitución actual tiene cerca de 30 modificatorias, ¿no? Y la Constitución sigue siendo de 1993 con la serie de modificatorias que se han efectuado. Pero lo que sí nos alerta es que no es buena idea cambiar lo relativo a la creación de las empresas públicas o de más empresas públicas o eliminar la garantía constitucional de los contratos o los denominados contratos ley, ¿no? Y esto creo que también ha sido valorado por diversos estudiosos, tanto del campo jurídico como del campo económico. Pero no solamente, como les decía hace un momento, nos dice que no debería hacerse, sino también nos dice y nos propone avanzar en la construcción de instituciones económicas inclusivas y anuncia dos reformas constitucionales necesarias. Una orientada a fortalecer la política fiscal y otra para incentivar el capital humano. Nos deja un poquito con la miel en los labios porque no desarrolla estas propuestas y seguro que es el preanuncio de un siguiente libro o una segunda edición de este trabajo, porque estas sí serían unas reformas que se introducirían en un eventual debate constitucional. Por otro lado, entre las interesantes conclusiones que plantea el libro y que esta noche nos ha reseñado brevemente, nos dice que nuestro país necesita evidentemente un buen modelo de crecimiento y para ello se requiere también una gestión pública de calidad y hoy lo ha mencionado, suerte con las condiciones internacionales. Y lo que me gusta del libro es que, como es Waldo, ¿no?, un profesor, nos plantea pues una metáfora para explicarnos este conjunto de ideas para personas que no estamos vinculados al campo, directamente al campo de la economía. Y nos plantea la metáfora del velero, donde las velas, nos dice, serían las reglas, el piloto, los encargados de la gestión pública, y las fuerzas ajenas al control del piloto serían todas estas condiciones externas que nos ha comentado en su intervención. Sin embargo, y aquí quisiera plantear un aspecto complementario a lo que ha desarrollado Waldo, es que la conducción e implementación
de cualquier regla, incluidas las reglas económicas, además de gestión, además de gestores, requiere de decisores. Y cuando hablamos de decisores, estamos hablando de gobierno, de un buen gobierno que actúe con orientación al bien común, que actúe con un enfoque de servicio en las personas, y allí es que pienso que la metáfora del velero le faltó pensar en los viajeros, en los ocupantes, en los pasajeros. ¿Qué pasa y qué pasó en estos 30 años en el velero llamado Perú? ¿Qué pasa y qué pasó con los pasajeros que estuvieron y que estamos en ese velero llamado Perú? Ese es un aspecto que considero también debe ser tomado en cuenta en cualquier análisis macroeconómico. ¿Cuánto o qué tipo de gobiernos hemos tenido en estos 30 años? ¿Cuánto ha aportado cada uno de estos gobiernos en que este crecimiento económico pueda tener el efecto que nos ha comentado Waldo esta noche? Un efecto en la mejora de la calidad de vida de la gente. ¿Cuánto del performance de estos gobiernos ha incidido en esta calidad de vida? Entonces me parece que estas son preguntas que también deberían ser incorporadas en cualquier análisis que revise nuestra Constitución y plantee un balance respecto de su impacto y de sus resultados. Y con eso estamos poniendo ya la agenda de la segunda edición, que estoy segura va a tener, y dándole el uso de la palabra a Alonso. Gracias. Bueno, muchas gracias a Lum y a Manuel por la invitación, Waldo, todos ustedes, un placer compartir el panel en esta oportunidad. A ver, yo voy a tratar de ceñirme en la primera parte de mi intervención al libro y ya después un poquito más a políticas públicas, ¿no? Si bien el libro justamente trata de entrar al fondo de las políticas públicas en el Perú y digamos, qué más importante que hacerlo a través de un análisis basado en evidencia sobre la relevancia del capítulo económico de la Constitución. Yo creo que el mejor elogio que puede hacer alguien a un libro es que al leerlo te pierde curiosidad, ¿no? Yo una noche me lo leí en todito y me provocó leerlo de nuevo, ¿no? Me dejó varias preguntas, ¿no? Varias preguntas que algunas le haré a Waldo acá, otras quedarán ya más para una sesión en privado. Pero lo interesante es que en el Perú a veces tenemos discursos, sobre todo cuando es basado en políticas públicas, que es alejado de evidencia y parece diálogo de sordos, ¿no? Guiado por las ideologías de cada quien, y eso no nos lleva a ningún lado bueno, ¿no? Lo que hace Waldo, para aquellos que no han podido leer el libro todavía, espero que todavía se lo lean, hace un análisis, diría, descriptivo analítico de comparación de contenidos de capítulos económicos de constituciones en distintos países de América Latina, sobre todo, y trata de analizar resultados en función de qué es lo que contienen, ¿no? Y básicamente ahí lo que concluye, como bien lo dijo, es que una buena parte del crecimiento económico del Perú se basa en los contenidos de esa constitución económica, lo que llamamos capítulo económico, y las características muy particulares que tiene incentivar la inversión privada, como en pocos países ocurre, de hecho no en América Latina. Pero después pasa a otra sección donde hace el análisis de control sintético, donde básicamente trata de simular con métodos cuantitativos contrafactuales, como dijo Waldo, tratar de simular qué hubiera pasado con el Perú si es que no se hubieran implementado estos cambios constitucionales. Entonces, es un primer periodo hasta el año 93, y de ahí continúa hasta el año 94 con los cambios que genera todo este cambio de modelo, ¿no? Y encuentra, ¿y cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es básicamente poder aislar parte de esos efectos externos que uno dice, bueno, pero se debe a materias primas. De acuerdo, pero las materias primas vencieron a muchos países de América Latina. Entonces, ¿cuánto es los cambios internos y cuánto es lo que el viento te impulsa? Entonces, con esta metodología tratas de aislar algunos de estos efectos, ¿no?
Y finalmente lo que encuentra Waldo es que, aún con este análisis contrafactual, aislando otro tipo de efectos, encuentra, digamos, un impacto digamos, razonablemente importante, moderadamente significativo desde un punto de vista estadístico de la Constitución como una variable aislada, ¿no? El capítulo económico. Eso es básicamente a lo que va el libro. Tengo algunas curiosidades, como dije, creo que lo que más puede, el mayor elogio de un libro es que genere esta curiosidad. Y a Waldo le diría que hay partes del libro que me encantaría poder explorar más, ¿no? Que podría hacerse, por ejemplo, haciendo análisis de robustez que comentaba Pedro, ¿no? Ver qué hubiera pasado si es que algunas variables se ajustan. Hoy día es bastante más fácil compartir códigos para que alguien pueda replicar metodologías, ¿no? Yo creo que eso siempre se puede hacer. Hay algunos temas puntuales que ya no los quiero aburrir con eso, como por ejemplo, por qué el libro se trunca, el análisis del 2008, es porque Bolivia es muy importante para la construcción del Perú sintético, y Bolivia cambia de constitución, entonces ahí hay una decisión difícil. Extiendo y pierdo a Bolivia por temas metodológicos o la incluyo. Y yo probaría qué pasa si es que extiendo, porque curiosamente en 2008 se dio un cambio muy importante para la economía peruana, ¿no? Es que estos vientos que tenía el velero, que eran un huracán de cola, se volvieron un viento en contra, ¿no? Y por más que la metodología trata de aislarlo, no sabemos cuál hubiera sido el impacto. Intuitivamente yo creo que Perú igual se destaca. Ya no podemos crecer a la velocidad de antes, pero nadie en América Latina puede hacerlo. Entonces los invito a leerlo. Hay algunas partes, de repente, para los que no son economistas, que pueden ser un poquito complicadas en la parte final del libro, pero se entiende igual si uno navega a través de las ecuaciones. Yo creo que se entiende bastante bien, como decía Violeta, Waldo es muy didáctico, ¿no? Eso con respecto al contenido. Creo que tengo 5 minutos todavía, ¿no? Entonces ahora vamos a la parte del debate de políticas públicas, importante en el libro, y eso es lo que va. El marco constitucional son como las reglas de juego, digamos, que gobiernan a los países, y en particular en este caso de lo que analiza Waldo, el capítulo económico, ¿no? Ciertamente un partido de fútbol se vería muy diferente si es que no hubieran tarjetas rojas y tarjetas amarillas, ¿no? Parecería un juego de lucha libre, ¿no? Entonces es importante y es muy relevante, ¿no? Pero a veces confundimos tanto, y aquí voy a ser un poquito caricaturesco en la descripción, tanto la derecha como la izquierda tienden a caricaturizar la Constitución, porque la Constitución incentiva mucho la inversión privada, incentiva mucho la generación de empleo, incentiva mucho la generación de riqueza, el crecimiento económico, pero hay muchas cosas que se pueden hacer en el marco de la Constitución, por ejemplo, que no se hicieron, creo yo, a tiempo, o no se han hecho con el énfasis debido. O sea, por ejemplo, la Constitución prohibía que haya programas de becas en el Perú. No, becas públicas no lo prohibían. Pero realmente recién hace, no sé, 10 años se crean programas de becas públicas. La Constitución prohibía, no voy a hablar de macro, estoy hablando de otros temas más micro, prohibía que se vele por la calidad de la educación universitaria, superior, evaluaciones para magisterio, etc. La respuesta es no. Y así podría seguir, ¿no? Prohibía que haya una política social más profunda que trate de identificar pobres, vulnerables, que acompañe a los ciudadanos, a los tripulantes del velero a lo largo de su ciclo de vida. La respuesta es tampoco. El problema está en que un lado del espectro va a llamar a esas cosas asistencialismo o intromisión del Estado, y para el otro lado del espectro esto es ciertamente insuficiente, porque el Estado tiene que probablemente hacer todo, ¿no? Entonces, de nuevo, necesitamos un análisis de evidencia. Waldo habla en el libro de calidad de instituciones, y es fundamental para cualquier país. Si uno hace un análisis de distintos rankings internacionales que podrían llamarse calidad de instituciones, yo creo que ningún ranking es la verdad absoluta, ¿de acuerdo? Pero si uno hace un análisis de rankings de distinto tipo, efectividad de gobierno, calidad regulatoria,
índice de desarrollo humano, voy a encontrar muchísimos rankings de ese tipo. Lo que uno va a encontrar es que si uno mira América Latina, ya critiqué un poquito un lado del espectro, voy a criticar al otro. Los países que se han ido del lado de constituciones o modelos económicos donde le dan un rol preponderante al índice de corrupción, por ejemplo, al Estado, ya excesivo, de cierta manera, lo que uno encuentra en todos estos rankings, esos países están en la cola. Los de América Latina están en la cola del mundo, en el tercio inferior. Y eso te dice algo, es decir, la calidad de las instituciones se deteriora cuando pierdes ese balance de cuál debe ser el rol del Estado. Eso es algo que creo complementa muy bien el análisis que hace Waldo, porque es una manera, digamos, razonablemente objetiva, cuando pones múltiples rankings, de comparar esa calidad de instituciones que es tan relevante, ¿no? Entonces, lo que hace el libro de Waldo al final es muestra que el crecimiento económico es una variable necesaria, indispensable para el bienestar de la población. Yo creo que es suficiente, a diferencia de Pedro, no suficiente para todos, es suficiente para los promedios, pero no suficiente, por ejemplo, para necesariamente reducir desigualdad. O sea, no va a jalar la ola, pero no todos por igual. Y ahí es donde es importante que entren estas políticas más micro, que de nuevo la pregunta es si la Constitución del Perú lo prohíbe. Y la respuesta es que en general no lo hace. Simplemente ahí es donde entra la visión de la clase política de poder desarrollar, evolucionar en políticas que puedan mitigar las problemáticas, resolver las problemáticas que van surgiendo, ¿no? Y eso es algo que yo creo que hay bastantes ejemplos a lo largo del tiempo. ¿Tenemos problemas macro y micro en la economía peruana? Sí, pero la pregunta es si relativamente a otras economías de la región el Perú ha tenido un desempeño, un mejor desempeño. Y el caso de Perú ha sido mejor en la macro y en general en la micro. Yo creo que el caso de la pandemia sí es cierto que ha dado una serie de vulnerabilidades, ¿no? Eso voy a abocarme en la segunda parte también, encontrar un poquito de eso. Pero tenemos que tener cuidado de entrar en debates donde queremos simplemente modificar lo que ha funcionado y quizás también parte de lo que no ha funcionado, pero sin basarnos en evidencia. Y en ese punto creo que es donde el libro de Waldo ha contribuido bastante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alonso. Muchas gracias. Ahí nos podríamos quedar acá un buen rato discutiendo, y en el camino me he dado el trabajo de volver a leer mis instrucciones y resulta que no hay 3 rondas de participaciones sino solo 2. Disculpen, así es que voy a ser un poquito menos antipática con los tiempos en esta segunda ronda, porque nuestros panelistas se van a quedar sin respuestas adicionales en este panel, porque a cambio de que no hay tercera ronda, tenemos un vino de honor, así que vamos a poder seguir conversando. Waldo, tienes el uso de la palabra. Contentísimo por los comentarios, lo anticipaba por la calidad de los amigos que están conmigo. ¿Qué hubiera pasado si la COVID llegaba al Perú en 1990? Podríamos imaginarlo, seguramente nos hubiera ido 1000 veces peor, ¿no? Así que creo que el Perú de hoy, con todos sus defectos, es sustantivamente mejor al que teníamos cuando Pedro, Violeta y yo éramos más jovencitos. Pero lo que quería decirles es que hasta hace un tiempo se habla mucho de una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Y yo me preguntaba, ¿y por qué quieren cambiar la Constitución? Y en realidad ni siquiera estaban pensando los interesados en cambiar la Constitución, ni siquiera estaban interesados en la Constitución, en su parte política, que tenemos severos problemas, sino
le echaron ojo al capítulo económico, ¿no? Y eso era, hay que cambiar la Constitución. Eso me motivó a hacer este libro, porque quería generar una discusión con la ciudadanía y con los colegas sobre por qué a mí me parecía, y ahora estoy más convencido, de que es una pésima idea cambiar el capítulo económico de la Constitución en la dirección de los críticos. Y por eso que escribí el libro, alguna vez lo conversé con Silvana, mi colega ministra, lo escribí pensando en la ciudadanía y en los colegas. Y creo que el libro se deja leer, podemos saltar los capítulos estadísticos, econométricos y uno entiende el mensaje esencial del libro. Entonces creo que el libro contribuye a que ahora, si proponemos cambiar la Constitución, digamos qué capítulo, porque nunca se habló de eso, ¿no? Hay que cambiar por qué y ya se verá, ¿no? Y no he recibido lamentablemente respuestas a esa pregunta, ¿por qué quieren cambiar la Constitución y qué capítulo? Pedro incluso, que hasta hace un tiempo era hincha de cambiar algunos capítulos, ya no lo he visto con esos mismos ánimos, ¿no? Lo habré persuadido. Entonces creo que el libro sirve para eso, para discutir, para persuadir donde se puede, y un ambiente imponente como la luz, mejor todavía. Así que yo me quedo ahí en esta cuestión. Gracias, Jorge. No sé si queremos cambiar el orden de respuestas, Violeta. A mí me ha dejado pensando, y es como que lo obvio. O sea, el velero lindo, pero ¿y dónde está? Y no son los tripulantes, Alonso, o sea, son los pasajeros. O sea, ¿a dónde estamos llevando? ¿A quién estamos llevando? ¿A dónde? ¿Y cómo? ¿No? ¿Viole? Sí, muchas gracias. Sí, bueno, yo quería complementar lo que había estado señalando y retomando este aspecto que también Waldo desarrolla en su libro sobre la importancia de la calidad de las instituciones. Y también reconoce la calidad de algunas instituciones que han sido efecto de algún modo de la vigencia de la Carta del 93. En concreto menciona al BCR, menciona evidentemente al MEF. Esto nos estaría diciendo también que hay un elemento de voluntad política que ha marcado a los gobiernos durante estos 30 años que decidieron hacer estas islas, entre comillas, de excelencia, porque no siempre son de excelencia, gracias. Entonces, sin embargo, para gerenciar un Estado, no es suficiente que 2 o 3 instituciones funcionen bien. El Estado tiene que garantizar que todas sus instituciones funcionen bien. Y aquí me parece que es importante también que, a propósito del libro, podamos discutir si una Constitución puede ver sus capítulos y sus propósitos de manera aislada o tiene que verlos de manera integrada. Desde mi punto de vista, la Constitución tiene que leerse de manera integrada. El primer artículo nos dice que la persona humana es el fin supremo del Estado y de la sociedad. ¿Cómo este crecimiento económico, cómo el modelo económico de la Constitución que ha producido este crecimiento que Waldo desarrolla y nos pone las evidencias concretas que ha sucedido, y evidentemente sí hay una diferencia de lo que era el país de los 90 con el país actual? Sin embargo, cómo este crecimiento económico dialoga con la vigencia, por ejemplo, de ese primer artículo, o de otro que nos dice que el rol del Estado es garantizar el bienestar general, ¿no? Entonces, sí creo que estos son elementos que el libro no desarrolla, pero que sí suscitan a la reflexión. Y por eso yo de verdad saludo el esfuerzo que ha hecho Waldo, porque nos hace reflexionar sobre lo que dice, pero también sobre lo que no dice. Y creo, y coincido aquí,
precisamente con lo que señalaba Alonso, y creo que esa es la virtud de un trabajo de investigación, de un trabajo provocador, el hacernos reflexionar sobre temas sobre los cuales no discutimos o sobre los cuales a veces ni siquiera pensamos. Creo que en los últimos años muchos grupos políticos han llevado como bandera el cambio de la Constitución simplemente como un cliché, y no nos han planteado cambiar en qué, para qué y cuáles son los resultados que queremos obtener con este cambio. De algún modo, Waldo ha hecho un trabajo que nos muestra de que el texto constitucional ha dado resultados y nos dice cuáles son los resultados en una materia, en la materia del régimen económico. Sería conveniente dar una mirada integral para ver también cómo estos resultados, no solo en materia económica, sino en otros campos desarrollados por la Constitución, han impactado en la mejora de la calidad de vida de toda la población, no solamente de los pasajeros que estaban. ¿Por qué elegiste la metáfora del velero? Porque en el velero me he instruido que solamente suben 12 a 14 pasajeros, entonces tal vez haya movido la dinámica de unos pocos. ¿Y por qué no este impacto ha podido alcanzar a un mayor contingente de pasajeros? Muchas gracias. Muchas gracias. Solo aclarando, me refería a tripulantes, no a tripulación. Son todos los que están en el velero. Yo creo que hay bastante evidencia. Revisen, como dije, evidencia comparativa internacional. Y si queremos acotarlo a cuáles son nuestros comparables razonables de América Latina, ¿no? Yo creo que es incuestionable, y creo que una de las mayores críticas que se hace justamente al capítulo económico de la Constitución es decir, en la macro no fue bien, pero justamente cómo benefició a los peruanos. Creo que también no es justo, no es objetivo decir que, primero, que les fue peor que en América Latina. Si ustedes analizan la evolución de estos indicadores, no macroeconómicos, indicadores, digamos, socioeconómicos, le fue mejor. O sea, a ver, Perú redujo más pobreza. Aún hoy la pobreza es más baja que en la gran parte de América Latina, en casi toda. Perú redujo más desigualdad bajo las mediciones estándar de desigualdad. Si ahora sacan medidas que son sacadas de no sé dónde, pero ven indicadores del Banco Mundial y va a mostrar que la desigualdad en Perú es de la que más se redujo en los últimos 30 años y está por debajo del promedio en América Latina también. Que se debió haber reducido más, estoy de acuerdo en que sí, pero no es correcto decir pues, que es más desigual que otros países de América Latina. El problema es que América Latina es la región más desigual del mundo. Evidentemente, es la más desigual. Entonces, igual va a ser con indicadores de desigualdad altos, ¿no? Ven índice de desarrollo humano, Perú mejor que muchos de los países de América Latina y particularmente varios de los que tienen modelos económicos, instituciones que son mucho más tiradas en la dirección de lo que quieren cambiar el capítulo económico busca, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? No es que somos un país que es maravilloso, nos va claramente mejor, o nos ha ido claramente mejor en la macro que en la micro, pero en la micro, aún en la micro no nos ha ido peor que en estos países, pero sí se pudo trabajar más, se pudo hacer más. El mensaje, lo que yo leo de Waldo lo que demuestra es la Constitución ha sido buena para los peruanos, en promedio para los peruanos. La pregunta es si se pudo hacer más para trabajar para aquellos a los cuales los vientos del velero no los llevan tan rápido, para aquellos a los que están, no sé, pues cayéndose al agua de repente, ¿de acuerdo? Y yo creo que se pudo hacer más, pero eso no es un tema constitucional, eso es un tema de políticas públicas, y las políticas públicas las define básicamente las clases políticas. Y la clase política, sí, es, ahí está la analogía del velero, es un yunque que está jalando el velero y lo quiere llevar como el Titanic, digamos, ¿no? Ese es el gran problema. Pero nuevamente voy a darles más ejemplos de políticas, a ver, micro. ¿Ha habido alguna razón por la cual no pudo haber antes un programa de PIAs? Supongo que muchos saben que son los PIAs y por qué no continuó. O programas de guaros, o programas de tambos, que lo que buscan es llevar el Estado hacia esas zonas más alejadas como Puno para empezar, o las casitas calientes, donde la Universidad Católica, dicho ese paso, fue la que tuvo el desarrollo del prototipo. Ese tipo de políticas que buscan llegar directamente a los más necesitados, a los más vulnerables, a los que no los lleva
la ola del mercado, si quieren. La pregunta es por qué después esos esfuerzos no continúan, no se escalan. Y ese no es un problema constitucional, ese es un problema de políticas públicas y de clase política y de visiones de los siguientes gobiernos, de qué política quieren en los siguientes congresos, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, yo creo que cuando se hace ese debate constitucional, perdemos la atención del foco de a dónde debemos ir, y debemos ir a las políticas públicas al marco de esto constitucional que tenemos ahora. Muchos en realidad, y ahí voy a ser sincero, mi opinión es, ¿por qué critican esa constitución? Que en parte por lo que contiene el capítulo económico, pero creo que es más por quién la escribió, ¿de acuerdo? Yo soy más pragmático, no me interesa quién la escribió, lo que me interesa es si puede generar condiciones para mejorar la calidad de vida de los peruanos, y sí, siempre y cuando la uses todos los instrumentos que te da, y creo que a lo largo del tiempo no lo hemos hecho, y cuando lo hemos hecho hemos retrocedido, como por ejemplo SUNEDU, y muchos casos más. Programas de becas, comienzas a recortarles los presupuestos, y así podría seguir. Entonces, yo creo que el libro de Waldo justamente contribuye a eso, a decir, la evidencia sugiere que esto ha sido muy positivo para el país, el problema está en otros lados donde tenemos que trabajar, ¿no? Y es a eso lo que tenemos que abocarnos. ¿Se puede hacer cambios en la Constitución? Ciertamente. La pregunta es si tienes que cambiarla toda. O sea, yo ya no soy cintura 32, soy cintura 33, no significa que por eso voy a tirar todo mi closet y voy a comprarme todo nuevo, ¿no? Tengo que hacer ajustes. Un ajuste que yo haría, por ejemplo, es si el Ejecutivo, el Congreso aprueba una ley y el Ejecutivo la observa, yo diría, pues el Congreso no puede insistirla hasta la siguiente legislatura con 3/4 de los votos del Congreso, o lo que fuera, cosas por el estilo, ¿no? El problema es que por ahí no van los cambios que se quieren, ¿no? Entonces, de nuevo, Perú tiene un problema de clase política, creo yo, sí. Tiene crecientemente un problema de calidad de políticas públicas también. Y así podríamos seguir mencionando. ¿Qué era el programa País con la OCDE? Un conjunto de políticas y estándares de gobernanza pública para mejorar la calidad de la población. Por eso se planteó, por eso se trabajó. Entonces, no es que nos olvidamos de los pasajeros del velero, por lo menos algunos, no sé. Se trabaja justamente por esos pasajeros para que no haya lugar a confusión. Pero esos esfuerzos tienen que continuar en el tiempo. Tenemos que pensar un poquito más en políticas de oferta que impactan en largo plazo y no estar como péndulo. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero decir que me parece bien importante que exista esta discusión y que Waldo creo que tiene esta virtud, ¿no?, de que este tema se discuta. Quiero señalar, ¿no?, que hace poco he visto en las redes en realidad una foto de un afiche en un local de las Fuerzas Armadas comparando a las personas que piden una asamblea constituyente o que dicen poder popular como si fueran terroristas de Sendero Luminoso, y me parece que eso es bastante negativo. Creo incluso que es en contra de la Constitución, que dice que las Fuerzas Armadas no deben ser deliberantes, cosa que no creo que sea un detalle en términos de la organización del poder político en el Perú, dada nuestra historia. A mí me parece que es algo fundamental y que una de las cosas que estamos viviendo ahora de los cambios institucionales muy negativos es este tipo de cosas, ¿no? Y creo que efectivamente yo diría que el tema central ahorita es el deterioro de la calidad de las instituciones políticas, una deriva, digamos, ¿no es cierto?, que antes no se observó. Digamos, en términos económicos tenemos un tribunal constitucional producto de una repartija del Congreso, pero que lo que ha hecho es, bueno, un fallo que ha regalado 12.000 millones de soles de la SUNAT, digamos, ¿cierto?, que las grandes empresas deben a la SUNAT, y que creo que no hay ningún economista razonable que pueda defender esa cuestión. Creo que no he visto a nadie, digamos, ¿no? Es absurdo el fallo del Tribunal Constitucional para cualquiera que tenga un mínimo de idea de finanzas. La carrera que dirige Alonso, no sea financieramente ridículo, ¿no? Entonces creo que efectivamente ese es el tema sustancial. Yo también he estado pensando este tema del capítulo económico de la Constitución. Le pasé a Waldo un videíto que grabé hace como unos 5 años en realidad sobre el tema, en el cual yo tengo varias críticas que sostengo al capítulo económico de la Constitución, pero en verdad hay un montón de temas que me parece que algunos que están en la Constitución no se cumplen, ¿no? La Constitución dice que hay derecho a la atención de salud. No hay. La Constitución dice que el agro es prioritario. No lo es.
Luego incluso el libro, Eduardo, me ha abierto los ojos respecto a este tema, ¿no? Interesante, ¿no? Respecto a si el Banco Central de Reserva puede financiar el déficit público. Y la Constitución de Colombia dice que sí, pero Colombia tiene un buen manejo monetario. La Constitución de Venezuela dice que no, está muy claramente prohibido, pero lo ha hecho brutalmente. Entonces uno se queda pensando hasta qué punto estos temas de lo que dice la Constitución realmente son una limitación efectiva. Y estos temas de la discusión sobre la economía social de mercado que está definido, ¿no? Cuando le pase una revisa por ahí, ¿no? Está interesante, un poco de Estado, un poco de mercado, pero son muy poco prácticos. No sé si a Waldo le pasó, pero efectivamente yo también me eché el trabajo de leer las 600 páginas del libro de Waldo Cresasca sobre Derecho Económico Constitucional. No sé qué sacaste como economista, Waldo, pero yo saqué bien poquito, la verdad. Me pareció que había gran discusión sobre el economía social de mercado, pero nada práctico, real, ¿no? En verdad, o sea, uno lee y al final dice, bueno, hay un montón de discusión, pero ¿en qué termina esto? Y no sacas nada, ¿no? Me parece mucho más práctico, y efectivamente yo creo que está en otras constituciones, que la Constitución se concentre en la organización del poder, ¿no? Cómo se elige el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, me parece que un tema importante en la Constitución actual es cómo se nombra el director del Banco Central de Reserva, y aquí tenemos a algún exdirector por acá presente. Y es interesante porque el nombramiento del director del Banco Central de Reserva son 3 nombrados por el Ejecutivo, 3 nombrados por el Congreso y un presidente que es, vamos a ponerlo en simple, nombrado por los dos. O sea, en realidad lo propone el Poder Ejecutivo, pero lo tiene que ratificar el Congreso podría no ratificarlo. Entonces es una norma que obliga a que los dos poderes principales del Estado estén de acuerdo. Obliga, en la práctica obliga, ¿no? Y es interesante, digamos, ¿no? Le da mucha autonomía, pero también establece un mecanismo de nombramiento. Porque si el mecanismo de nombramiento fuera otro, quizás por el Tribunal Constitucional, ¿qué tipo de directorio tendríamos? Y poca gente sabe, pero bueno, en la última elección del directorio del BCR en el Congreso, un candidato era Josué Gutiérrez, un candidato de fuerza, casi gana. Digamos, ¿no? Si no hubiéramos hecho algunos esfuerzos, podría haber sido director del Banco Central de Reserva Josué Gutiérrez. Pueden ver las actas por ahí, rebuscarlas y van a encontrar el desenterrado, digamos, ¿no? Había que poner, exige un cierto esfuerzo de concertación que es interesante. Y uno de los grandes problemas que creo que tenemos ahora es una deriva hacia un Congreso que es una repartija en una serie de instituciones que son muy, muy importantes para el Perú, digamos, ¿no? Y yo sobre eso en realidad pienso que aquí necesitamos bastante más reflexión. Yo concuerdo bastante con Alonso en este sentido, en el sentido que me parece que hay una serie de cosas que dice la Constitución que no se cumplen. Hay otras que yo discrepo, pero tal vez no son tan importantes. Que en realidad temas como la subsidiariedad del Estado, ¿no? En realidad hay varias interpretaciones, hay varios fallos del Tribunal Constitucional, y la interpretación no es tan sencilla, y no es tan sencilla que el Estado tiene un montón de empresas públicas en diversos ámbitos, y no nos hacemos panta, digamos, ¿no es cierto? Y está la Constitución de hace 30 años y seguimos teniendo empresas públicas en actividades económicas donde el sector privado está claramente presente. Y nadie ha dicho, oigan, 30 años de Constitución y estas empresas públicas tienen que venderse porque aquí el sector privado actuando. Ha implicado también debates y problemas y gente que lo ha argumentado y por eso vale una argumentación, pero creo que hay bastantes temas aquí en los cuales la Constitución realmente no es tan limitativa y las interpretaciones pueden ser más amplias de lo que parecen. Y muchos países latinoamericanos tienen pues capítulos económicos de la Constitución, pero muchos países del mundo, digamos Estados Unidos, países alrededor, no tienen un capítulo económico de la Constitución. No existe tal cosa, ¿no? Y la pregunta es, perdón, ya, y la pregunta es, ¿qué es lo que queremos, no? ¿Qué es lo que queremos que esté permanente para siempre? ¿Y qué es lo que puede ser parte de un juego de alternancia democrática, ¿no? Yo creo que ese es parte del tema político en la economía, ¿no? ¿Qué tipo de reglas queremos para que la democracia funcione mejor? Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Y ahora sí, la última ronda la tiene el autor y yo. Por favor, Waldo. 3 temas breves. La
aprendí un montón con este libro, en particular de mis colegas abogados. Tuve el lujo de que Marcial Rubio, el ex rector de la universidad, y Eduardo Sotelo, un amigo abogado del MEF y de la Católica, pudiesen darme comentarios. Y aprendí que las constituciones en general tienen dos grandes partes, ¿no? Una parte que son de derechos fundamentales y otra parte que es de organización del Estado. Y en los derechos fundamentales hay unos que no cuestan plata y otros que sí cuestan plata. Y lo que aprendí es que para satisfacer el financiamiento de esos derechos fundamentales, como los que Pedro ha mencionado, salud, educación, la Constitución dice que el agua potable está garantizado para todos los peruanos, ¿no? Para satisfacer esos derechos necesitas la platita, los recursos. Y los recursos te lo da el crecimiento económico. Porque si no, nos quedamos con una condición como la de Bolivia. Hay como 50 derechos fundamentales. Claramente no van a ser satisfechos nunca. Entonces, esta vinculación entre el crecimiento económico y la satisfacción de los derechos fundamentales es una cosa que aprendí haciendo este libro. Efectivamente, no todas las constituciones tienen su sección económica. Yo diría, deberían tenerla. Incluso hay países como Inglaterra que no tienen ni siquiera constitución. Pero claramente, en el caso peruano, el tener un capítulo económico con esos candados enormes que nos han permitido avanzar, me parece una buena decisión. Por último, espero que el trabajo que he publicado tenga dos implicancias. En el plano académico, si alguien quiere discutir sobre este tema, tendrá que presentar una hipótesis alternativa sobre qué cosa pudo haber provocado este hecho que el Perú, en un montón de indicadores, se haya pasado del 10º inferior en América Latina en los 80 al 10º superior. Y en términos políticos, el libro debe provocar una discusión sobre el cambio en la Constitución. ¿Qué capítulos? Entonces creo que el libro sustenta apropiadamente esta defensa de la Constitución. Finalmente, querido Manuel, muchísimas gracias por acogernos en esta casa, y a mis amigos, mi ex jefa, mi ex alumno, puedo decirlo, ¿no? Pedro, amigo de hace mucho tiempo, y Roxana, mi vecina y mi amiga. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué puedo decir? Sino agradecer la oportunidad de estar aquí, invitarlos a leer el libro, como bien dijeron quienes me antecedieron. Se lee. Yo hubiera puesto algunas cosas más en recuadro, pero es la decisión del autor, y creo que le hemos dado de alguna manera, o sea, leemos, yo en primera persona del plural, le han dado toda una ruta para pensar ya en la segunda edición, porque estoy segura que la primera se va a votar y vamos a tener amplio material de discusión. Muchísimas gracias. Lugar de la memoria, la reconciliación y la inclusión social. Es muy importante que acojan y nos sintamos acogidos en este tipo de discusiones que podrían ser muy áridas, ¿no? Que la Constitución, o sea, ya acá Pedro veía a Samuel Abad acá un poquito incómodo frente a los comentarios de Pedro, y economía, gráficos, regresiones, modelos, Dios. Pero no, es un tema muy interesante. El libro, reitero, se lee, menta, y ahora lo que nos toca es dar gracias y seguir esta discusión con un vino de honor. Muchísimas gracias a todos.